Una hora. Datos curiosos y curiosidades que no sabías que son reales. ¿Sabías que existe un volcán que produce rayos más calientes que la superficie del Sol? Y espera a descubrir qué objeto cotidiano fue inventado porque un hombre se quedó atrapado dentro de su propia ropa. Dato 1. El volcán Sakurakima en Japón produce relámpagos volcánicos dentro de su columna de ceniza que alcanzan 30.000 grados centígrados, 5 veces la temperatura de la superficie solar. Las partículas de ceniza colisionan generando cargas electrostáticas que se descargan como rayos dentro de la nube piroclástica. Investigadores de la Universidad de Múnich publicaron en 2020 que una sola erupción produjo más de 1.200 relámpagos en 40 minutos, convirtiendo la erupción en una tormenta eléctrica de ceniza incandescente. Dato 2. La cremallera moderna fue perfeccionada por Gideon Sonbach en 1913, después de que su suegro, Whitcomb Judson, inventara un prototipo que se trababa. La motivación real de Judson fue un dolor de espalda crónico que le impedía atarse los zapatos, así que inventó un cierre automático para botas. El Museo Smithsoniano documentó que la cremallera tardó 20 años más en ser aceptada para ropa, porque la industria textil consideraba indecente que las prendas se abrieran tan fácilmente. Dato 3. Los pepinos de mar del género. Thionella expulsan sus pulmones por el ano cuando son atacados y los regeneran en 2 semanas. Investigadores de la Universidad de Puerto Rico publicaron en Developmental Biology en 2019 que durante la regeneración, los genes embrionarios dormidos se reactivan produciendo tejidos idénticos a los originales sin cicatriz, usando las mismas rutas genéticas del desarrollo embrionario original. Un animal que revive su propia embriogénesis como adulto cada vez que necesita reconstruirse desde cero. Dato 4. Los tapones de goma de tu auricular inalámbrico vienen en 3 tamaños, no por comodidad, sino por acústica. El sello hermético contra tu canal auditivo es responsable de la respuesta de graves por debajo de 200 hercios. Investigadores del Instituto Fraunhofer publicaron en 2020 que un tapón que no sella correctamente pierde hasta 12 decibelios en bajas frecuencias sin que el usuario sepa que escucha una versión incompleta de su música favorita cada día que se pone los auriculares. Dato 5. Las hormigas del género. Polyergus son parásitas obligadas que perdieron la capacidad de alimentarse solas, criar larvas o limpiar su nido. Sobreviven asaltando colonias de formica, robando pupas que al eclosionar trabajan como esclavas, creyendo pertenecer a la colonia invasora. Investigadores de la Universidad de Lausana publicaron en Evolution en 2018 que si retiras todas las esclavas, las Polyergus mueren de hambre en 5 días, rodeadas de comida, porque olvidaron cómo comer sin asistencia. Viene algo que tu hígado produce cada noche que elimina venenos que ni sabías que ingeriste. Dato 6. Tu hígado produce la enzima citocromo, P450, en más de 50 variantes, cada una especializada en metabolizar una categoría de toxina, desde pesticidas hasta alcohol y medicamentos. Investigadores de la Universidad de Zúrich publicaron en Drug Metabolism Reviews en 2020 que tu perfil de citocromo P450 es genéticamente único y que algunas personas metabolizan cafeína 20 veces más rápido que otras con la misma enzima. Un café que a ti te dura 2 horas, a tu vecino le dura 8. Dato 7. En el siglo IV, antes de nuestra era, el ingeniero griego Ctesibio inventó el órgano hidráulico llamado hidráulis, que usaba agua para mantener presión constante en los tubos, produciendo sonido continuo sin bombeo manual. Fragmentos de un hidráulis encontrado en Aquincum, actual Budapest, datado del año 228, producían una escala cromática de 13 notas perfectamente afinada. Los romanos tenían órganos cromáticos afinados 400 años antes de que existiera la notación musical moderna. Dato 8. Las cabras montesas del género. Oreamnos americanus trepan paredes de roca verticales usando pezuñas con un borde exterior duro que se engancha en grietas de menos de 2 centímetros y una almohadilla interior blanda que se adhiere por fricción. Investigadores de la Universidad de Montana publicaron en Journal of Zoology en 2020 que ajustan la rigidez de la almohadilla variando el flujo sanguíneo. Más sangre la ablanda para superficies lisas y menos la endurece para grietas puntuales.
Dato 9. Tu frigorífico tiene un termostato que mide la temperatura del aire interior, pero no la de los alimentos. Investigadores de la Universidad de Wageningen publicaron en International Journal of Refrigeration en 2019 que un pollo crudo en el centro del refrigerador puede estar hasta 3 grados más caliente que el aire circundante porque su masa retiene calor. El pollo que crees a 4 grados está a 7, donde la salmonella se duplica cada 20 minutos sin que el sensor lo registre. Dato 10. Julio César introdujo el calendario juliano con un bisiesto cada 4 años, pero acumulaba un error de 11 minutos anuales que desplazó las estaciones 10 días para 1582. El Papa Gregorio XIII eliminó 10 días saltando del 4 al 15 de octubre. Investigadores de la Universidad de Durham publicaron en Historical Research en 2018 que ciudadanos de Frankfurt protestaron en las calles creyendo que el Papa les había robado 10 días de vida. Dato 11. Las mariposas del género. Papilio shutus tienen 6 tipos de fotorreceptores, comparados con los 3 humanos percibiendo desde ultravioleta hasta rojo lejano. Investigadores de la Universidad de Sokendai publicaron en Frontiers in Ecology and Evolution en 2019 que cada omatidio contiene combinaciones diferentes de fotorreceptores, creando una retina con al menos 15 tipos de unidades visuales distintas. Una mariposa con un espectro visual literalmente incomprensible para cerebros humanos que solo procesamos 3 canales de color. Dato 12. Sun Tzu escribió: El arte de la guerra en el siglo V antes de nuestra era. Pero investigadores de la Universidad de Pekín publicaron en Tung Pao en 2018 que tiras de bambú excavadas en Jinkeshan contenían la versión más antigua confirmada, datada alrededor del año 140 antes de nuestra era, con variaciones significativas respecto a las versiones transmitidas durante siglos. El tratado militar más influyente de la historia llegó hasta nosotros, con modificaciones de editores que cambiaron frases a lo largo de generaciones. Dato 13. Las jirafas duermen solo 30 minutos diarios en microsiestas de menos de 5 minutos, porque necesitan más de 1 minuto para levantarse dejándolas vulnerables a depredadores. Investigadores del Instituto Max Planck publicaron en Current Biology en 2021 que solo alcanzan sueño REM doblando el cuello hacia atrás, apoyando la cabeza sobre su espalda, una posición tan inestable que raramente mantienen más de 1 minuto. El animal más alto del mundo tiene los sueños más cortos de cualquier mamífero. Dato 14. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice: Los que esperan en el Señor levantarán alas como las águilas. Investigadores del vuelo del águila real publicaron en Journal of Experimental Biology en 2019 que las águilas planean usando corrientes térmicas ascendentes, gastando solo el 1% de la energía del aleteo activo. Literalmente renuevan sus fuerzas, dejando que el aire las levante sin esfuerzo muscular, como describe el texto con precisión aerodinámica involuntaria. Dato 15. Los calamares. Dosidicus gigas del Pacífico cambian el color de su piel hasta 40 veces por segundo, usando cromatóforos, iridóforos y leucóforos en 3 capas de células especializadas. Investigadores de la Universidad de Stanford publicaron en PNAS en 2020 que los machos producen patrones estroboscópicos durante cacerías nocturnas, que desorientan a los peces, creando un efecto hipnótico visual comparable a una discoteca submarina con iluminación biológica programada por el depredador para aturdir a sus presas. Viene algo que las hormigas descubrieron sobre la agricultura millones de años antes que los humanos. Dato 16. Las hormigas cultivadoras primitivas del género Apterostigma mantienen hongos no domesticados que pueden vivir independientemente, mientras las avanzadas del género Atta tienen hongos que perdieron la capacidad de reproducirse sin ellas. Investigadores de la Universidad de Copenhague publicaron en Nature, Ecology and Evolution en 2017 que esta coevolución lleva más de 50 millones de años. Selección artificial por insectos durante 50 millones de años produjo un cultivo prisionero incapaz de sobrevivir fuera de su granja subterránea. Dato 17. En 1783, los hermanos Montgolfier lanzaron el primer vuelo en globo desde París. Pero 3 meses antes, el primer vuelo real llevó un gallo, un pato y una oveja elegidos científicamente. La oveja por fisiología respiratoria similar a la humana,
el pato como control porque ya volaba y el gallo como control terrestre. Investigadores de la Biblioteca Nacional de Francia publicaron en 2019 los informes veterinarios postvuelo que confirmaron que los 3 animales sobrevivieron sin daño. Dato 18. Tu lengua tiene un mapa de sabores que los libros escolares enseñaron durante décadas con zonas separadas para dulce, salado, ácido y amargo. Ese mapa es completamente falso basado en una mala traducción del fisiólogo alemán David Hannig de 1901, quien solo reportó diferencias sutiles de sensibilidad. Investigadores de la Universidad de Columbia publicaron en Nature en 2006 que cada papila gustativa en cualquier zona de tu lengua detecta los 5 sabores, incluyendo umami. Dato 19. Orangutanes de Borneo fueron filmados por investigadores del Instituto Max Planck, publicando en Scientific Reports en 2022, usando hojas de Fibraurea tinctoria para tratar una herida facial abierta. El orangután masticó las hojas sin tragarlas, aplicó el jugo sobre la herida y la cubrió con pulpa como cataplasma. La herida cerró en 5 días. La planta contiene berberina y furanoditerpenoides con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias documentadas por la farmacología moderna. Automedicación con receta botánica. Dato 20. Las tuberías romanas de plomo contaminaron el agua con niveles 100 veces superiores a los naturales, según investigadores de la Universidad de Toulouse, que publicaron en PNAS en 2014. Las incrustaciones de calcio reducían parcialmente la exposición, pero no la eliminaban. Los romanos vivieron con envenenamiento crónico de plomo durante siglos asociado con infertilidad, gota y deterioro cognitivo en la élite según análisis publicados en Toxicological Sciences en 2020. El imperio se envenenó lentamente con su propia fontanería. Suscríbete si quieres más datos que destruyen mitos escolares. Comenta cuál te reconfiguró. Dato 21. Los murciélagos de herradura del género Rhinolophus emiten ultrasonidos por la nariz, usando una estructura facial llamada hoja nasal, que funciona como antena parabólica, focalizando el sonar en un cono estrecho de alta resolución. Investigadores de la Universidad de Erlangen publicaron en Physical Review Letters en 2020 que la hoja nasal cambia de forma durante cada emisión, deformándose activamente para modular el ancho del haz en tiempo real, como un radar militar con apertura variable que se adapta a la distancia del objetivo. Dato 22. En 1799, el químico Humphrey Davy inhaló óxido nitroso en su laboratorio y descubrió sus propiedades anestésicas, publicando que el gas parecía capaz de destruir el dolor físico, sugiriendo su uso en cirugía. La comunidad médica lo ignoró durante 45 años, usándolo solo como entretenimiento en fiestas. No fue utilizado como anestésico hasta 1844 por el dentista Horace Wells. 45 años de cirugía sin anestesia, porque los médicos prefirieron reírse. Dato 23. Las arañas. Larinioides sclopetarius, que habitan puentes y farolas urbanas, construyen telarañas orientadas hacia fuentes de luz artificial, porque los insectos nocturnos vuelan hacia ella. Investigadores de la Universidad de Aarhus publicaron en Proceedings of the Royal Society, B, en 2020, que estas arañas evolucionaron en pocas generaciones para ser menos sensibles a la contaminación lumínica que sus primas rurales, tolerando niveles de luz que paralizarían a arañas silvestres. Evolución urbana acelerada en un arácnido, adaptándose a ciudades en décadas. Dato 24. Los submarinos nucleares producen agua potable y oxígeno del agua de mar, usando electrólisis que separa moléculas en hidrógeno y oxígeno. Pero investigadores del Laboratorio de Investigación Naval publicaron en 2019 que también capturan el CO2 exhalado por la tripulación, usando absorbentes de aminas, y lo combinan con hidrógeno para fabricar combustible JP5 de aviación. Un submarino que fabrica combustible de avión usando el aliento de su propia tripulación como materia prima química. Viene algo que pasa dentro de los ojos de los bebés durante sus primeras horas de vida. Dato 25. Las termitas magnéticas. Amitermes meridionalis de Australia construyen montículos aplanados de hasta 4 metros, orientados exactamente norte-sur, minimizando la exposición solar al mediodía y maximizando el calentamiento matutino. Investigadores de la Universidad de Uppsala publicaron en PLOS ONE en 2019
que montículos de colonias separadas por 1000 kilómetros mantienen desviaciones menores a 1 grado entre sí, usando un sentido magnético, cuya base anatómica nadie ha localizado tras décadas de investigación. Dato 26. Los recién nacidos ven borroso porque su córnea y cristalino no enfocan a distancias mayores de 30 centímetros, que es exactamente la distancia entre el pecho de la madre y su cara durante la lactancia. Investigadores de la Universidad de Oslo publicaron en Vision Research en 2018 que esta distancia focal no es un defecto, sino una calibración evolutiva que asegura que el primer rostro que el bebé ve nítidamente sea el de quien lo alimenta. Tus ojos nacieron preprogramados para enfocar a tu madre. Dato 27. En 1414, Enrique V de Inglaterra ordenó que los mensajes militares durante Agincourt se escribieran en inglés en lugar de francés, rompiendo una tradición de 350 años desde la conquista normanda. Investigadores de la Universidad de Oxford publicaron en Medium Ebum en 2020 que la decisión fue pragmática. Soldados de clases bajas no entendían francés, y los mensajes en inglés reducían errores en batalla. Una decisión militar de supervivencia aceleró la estandarización del inglés como lengua oficial. Dato 28. Los axolotes regeneran extremidades completas, médula espinal, corazón y partes del cerebro sin cicatriz. Investigadores de Harvard publicaron en Developmental Cell en 2019 que sus macrófagos producen una señal molecular diferente a la humana. En lugar de promover cicatrización fibrosa, promueven regeneración tisular completa. Si bloqueas los macrófagos, la herida cicatriza como en un humano sin regenerar nada. La diferencia entre regenerar y cicatrizar depende exclusivamente de una instrucción inmunológica que los humanos tienen desactivada. Dato 29. Las tortugas de caja del género. Terrapene carolina viven más de 100 años sin mostrarse en esencia, según investigadores de la Universidad de Georgia, que publicaron en Aging Cell en 2020. Su tasa de mortalidad no aumenta con la edad, su fertilidad no disminuye y sus telómeros no se acortan significativamente. No envejecen en el sentido biológico convencional. Un reptil del tamaño de tu mano, que encuentras en cualquier jardín norteamericano, desafía las leyes de envejecimiento que aplican a todos los mamíferos. Dato 30. Las bóvedas de Svalbard, en Noruega, almacenan más de 1.200.000 variedades de semillas a menos 18 grados dentro de una montaña de permafrost a 130 metros de profundidad en el Ártico. Investigadores del Centro Nórdico de Recursos Genéticos publicaron en Nature Food en 2020 que las semillas de cultivos antiguos como Emmer del creciente fértil tienen viabilidad de germinación superior a las variedades modernas porque evolucionaron bajo estrés ambiental durante milenios. Viene algo que los arqueólogos descubrieron dentro de la tumba de un guerrero griego de 3.500 años. Dato 31. En 2015, arqueólogos de la Universidad de Cincinnati descubrieron en Pilos, Grecia, la tumba intacta de un guerrero micénico del 1500 antes de nuestra era, con más de 1.400 piezas, incluyendo anillos de oro, espadas de bronce y ámbar báltico importado desde 2.000 kilómetros. Un sello de ágata de 3.6 centímetros contenía una escena de combate con detalles de medio milímetro imposibles de ver sin lupa, declarada la miniatura más fina de la Edad del Bronce. Dato 32. Las bacterias Geobacter producen nanofilamentos proteicos que conducen electricidad como cables biológicos. Investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst publicaron en Nature en 2020 que cuando estos nanofilamentos se exponen a humedad ambiental, generan un voltaje de 0.5 voltios indefinidamente sin fuente de energía externa. Llamaron al dispositivo AirGen, cables bacterianos que producen electricidad del vapor de agua ambiental. La humedad que respiras podría alimentar sensores sin batería permanentemente. Dato 33. En el antiguo Egipto, los escribas usaban tinta negra de carbón para texto ordinario y roja de óxido de hierro para títulos sagrados. Investigadores del Laboratorio Europeo de Radiación Synchrotron publicaron en Scientific Reports en 2019 que análisis de fluorescencia de rayos X revelaron que la tinta roja contenía plomo añadido intencionalmente
como agente secante para que secara más rápido que la negra, evitando manchas sobre los títulos sagrados que debían permanecer perfectos en los papiros. Dato 34. Tu dedo meñique es responsable del 50% de la fuerza de agarre de tu mano, trabajando en sinergia con el anular a través del músculo flexor profundo compartido. Investigadores de la Universidad de Western Ontario publicaron en Journal of Hand Surgery en 2018 que la pérdida del meñique reduce la fuerza de agarre más que la pérdida de cualquier otro dedo, excepto el pulgar. El dedo que consideras más inútil contribuye más fuerza que tu dedo índice. Dato 35. Las hormigas. Oecophila smaragdina construyen nidos cosiendo hojas vivas, usando seda producida por sus larvas, que las obreras sostienen con mandíbulas como pistolas de pegamento vivientes. Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur publicaron en Insectes Socio, en 2018, que las larvas solo producen seda cuando las obreras las tocan con un patrón táctil específico de antena, funcionando como contraseña que activa la secreción. Sin ese código táctil, la seda no fluye y la construcción se detiene completamente. Viene algo que los astrónomos detectaron emitiendo desde el centro de nuestra galaxia. Dato 36. En 2020, el observatorio MEERKAT de Sudáfrica detectó 2 burbujas gigantes de radio, emisión extendiéndose más de 1400 años luz por encima y debajo del centro de la Vía Láctea. Publicaron en Nature que fueron producidas por una explosión del agujero negro supermasivo, Sagitario A, hace millones de años, cuando devoró grandes cantidades de materia emitiendo chorros relativistas que inflaron estas estructuras como globos cósmicos que todavía brillan en ondas de radio. Dato 37. En el siglo IX, los vikingos navegaban usando piedras solares, posiblemente cristales de calcita, que polarizan la luz solar permitiendo localizar el Sol a través de nubes densas. Investigadores de la Universidad de Rennes publicaron en Proceedings of the Royal Society, A, en 2018, que simulaciones confirmaron que la navegación por piedra solar funciona con margen de error de 1 grado bajo cielos completamente nublados. Tecnología óptica del siglo IX con precisión comparable a una brújula magnética moderna. Dato 38. Las plantas carnívoras. Nepenthes alata tienen un borde llamado peristoma, que es la superficie más resbaladiza de la naturaleza. Investigadores de Oxford publicaron en PLOS One en 2004 que su microestructura canaliza agua de lluvia, formando una película continua sobre la cual las patas de los insectos patinan porque sus pelos adhesivos no penetran la capa acuosa. La planta no usa pegamento ni trampa mecánica. Mata con el equivalente biológico de un piso recién encerado, activado por lluvia tropical. Dato 39. Los isótopos de oxígeno en hielo antártico permiten reconstruir la temperatura atmosférica de 800.000 años. Investigadores del programa EPICA publicaron en Nature en 2004 que núcleos de hielo de la estación Dome-C revelaron 8 ciclos glaciales completos, con correlación directa entre CO2 atmosférico y temperatura global. Burbujas de aire atrapadas en hielo de 800.000 años contienen una grabación involuntaria de la atmósfera antigua que precedió los debates modernos sobre cambio climático. Dato 40. Ahora mismo, tu médula produce 3 millones de glóbulos rojos por segundo, tu hígado ejecuta 500 funciones simultáneas y tu cerebro coordina todo con la energía de 2 plátanos. 37 billones de células se comunican mediante 50.000 señales moleculares sin plan centralizado, usando instrucciones de hace 3.800 millones de años. Ningún átomo tuyo sabe que existe, pero la suma de billones de componentes inconscientes produce la experiencia de ser alguien que puede preguntarse cómo es posible que la inconsciencia de cada parte genere la conciencia del conjunto. ¿Sabías que existe un lugar donde la gravedad funciona ligeramente diferente al resto del planeta? Y espera a descubrir qué civilización construyó carreteras pavimentadas 1000 años antes que los romanos. Dato 41. La bahía de Hudson en Canadá tiene una gravedad mensurablemente menor que el resto del planeta. Investigadores de la Universidad de Toronto publicaron en Science en 2007, usando datos del satélite GRACE, que la anomalía se debe a que el manto terrestre todavía se está recuperando del peso del glaciar Laurentino de 3 kilómetros de espesor, que cubrió la región durante la última edad de hielo y se derritió hace 10.000 años. La Tierra todavía rebota del peso de un glaciar extinto.
Dato 42. La civilización minoica de Creta construyó carreteras pavimentadas con piedra caliza cortada y sistemas de drenaje lateral alrededor del año 2000 antes de nuestra era, más de 1500 años antes de la Vía Apia Romana. Investigadores de la Universidad de Atenas publicaron en Annal of the British School at Athens en 2018 que los caminos conectaban palacios con puertos con una anchura estandarizada de 3.7 metros suficiente para 2 carros en sentido contrario. Dato 43. Las ranas del género. Rana silvática de Norteamérica sobreviven la congelación total durante el invierno. Su corazón se detiene, su cerebro deja de funcionar y el 65% de su agua corporal se convierte en hielo sólido. Antes de congelarse, producen masivamente glucosa como crioprotector, que impide la formación de cristales letales dentro de las células. Al descongelarse en primavera, el corazón reinicia en 24 horas. Un animal que resucita cada primavera después de meses clínicamente muerto. Dato 44. Las latas de refresco tienen un recubrimiento interior de resina epoxi de 10 micras, sin el cual el ácido fosfórico de la cola disolvería el aluminio en 72 horas. Pero investigadores de la Universidad de Missouri publicaron en Environmental Health Perspectives en 2022 que el bisfenol A del recubrimiento migra al líquido en cantidades que aumentan un 400% cuando la lata se almacena a más de 35 grados. Tu refresco absorbe más disruptores endocrinos cuanto más caliente está la lata. Dato 45. Los perros salvajes africanos. Lycaon pictus botan antes de cada cacería usando estornudos. Investigadores de la Universidad de Swansea publicaron en Proceedings of the Royal Society en 2017 que cuando el número de estornudos alcanza un quórum la manada parte. Si el líder estornuda, primero se necesitan menos estornudos adicionales, pero incluso un líder que no quiere cazar puede ser anulado si suficientes subordinados estornudan. Democracia nasal con quórum variable según rango jerárquico del votante. Dato 46. Los frutos del árbol de arena. Ura crepitans de América Central explotan cuando maduran lanzando semillas a velocidades de 70 metros por segundo, con una detonación audible a 100 metros de distancia. Los colonizadores españoles usaban los frutos secos como ceniceros hasta que explotaban en sus manos. Investigadores de la Universidad de Friburgo publicaron en Journal of the Royal Society Interface en 2018 que la cápsula acumula tensión mecánica durante semanas y se libera instantáneamente por deshidratación diferencial entre capas. Dato 47. En el siglo XVIII, el naturalista Carl Linneo clasificó a los seres humanos como Homo sapiens en la 10ª edición de Systema Naturae de 1758, pero no depositó un espécimen tipo, como exige la nomenclatura zoológica. En 1959, el zoólogo William Stern se autodesignó como lectotipo de Homo sapiens. Investigadores de la Universidad de Uppsala confirmaron que técnicamente, un hombre sueco muerto en 1978 es el espécimen oficial que define a toda la humanidad. Dato 48. Los tiburones del género. Somniosus microcephalus de Groenlandia viven más de 400 años, confirmado por datación por radiocarbono del cristalino ocular publicada en Science en 2016. No alcanzan madurez sexual hasta los 150 años, pero casi todos son funcionalmente ciegos, porque un parásito copépodo o matocoita elongata se adhiere permanentemente a sus córneas. El vertebrado más longevo del planeta pasa siglos cazando en oscuridad total, porque un parásito le robó la vista. Dato 49. Los semáforos. LED modernos no se funden como los de bombilla incandescente, pero tienen un problema inesperado. No generan calor suficiente para derretir la nieve, que los cubre durante tormentas invernales. Investigadores de la Universidad de Purdue publicaron en Journal of Cold Regions Engineering en 2019 que más de 300 accidentes anuales en Estados Unidos ocurren porque semáforos LED quedan invisibles bajo capas de nieve que los incandescentes derretían automáticamente. Una mejora tecnológica que creó un peligro invernal. Dato 50. El libro bíblico de Proverbios. Capítulo 30, versículo 24 al 28, describe 4 animales pequeños, pero extraordinariamente sabios. Hormigas que almacenan comida en verano,
tejones de roca que construyen casas en peñascos, langostas que avanzan en formación sin rey y lagartijas que habitan palacios reales. Investigadores del comportamiento animal de la Universidad de Sussex publicaron en Animal Cognition en 2020 que cada descripción coincide con comportamientos verificados por la etología moderna con precisión observacional notable. Dato 51. Viene algo que los pilotos de combate experimentan y que la ciencia no puede prevenir completamente. Los pilotos de combate que ejecutan maniobras de 9 veces la gravedad experimentan visión de túnel seguida de pérdida total de conciencia llamada GLOC en menos de 5 segundos, porque la sangre abandona el cerebro drenando hacia las piernas. Los trajes anti-G comprimen las extremidades inferiores forzando la sangre hacia arriba, pero investigadores de la Fuerza Aérea de Estados Unidos publicaron en Aviation, Space and Environmental Medicine en 2018 que el traje solo añade 2G de tolerancia adicional. Dato 52. Las abejas del género. Bombus terrestris pueden detectar los campos eléctricos que las flores producen naturalmente por diferencia de potencial entre la planta y el suelo. Investigadores de la Universidad de Bristol publicaron en Science en 2013 que las abejas usan pelos cargados electrostáticamente en su cuerpo que se mueven cuando se acercan a la flor como antenas de campo eléctrico. Además, las flores recién visitadas tienen carga eléctrica alterada que indica a la siguiente abeja que el néctar ya fue recolectado. Dato 53. En 1848, durante la fiebre del oro de California, un carpintero llamado James Marshall encontró pepitas de oro en el río American mientras construía un aserradero para John Sutter. Sutter intentó mantener el descubrimiento en secreto, pero un comerciante llamado Sam Brannan recorrió San Francisco gritando la noticia mientras mostraba un frasco de oro. Brannan nunca minó. Se hizo millonario vendiendo palas y provisiones a los mineros. El hombre más rico de la fiebre del oro nunca buscó oro. Dato 54. Las larvas de escarabajo del género Photuris devoran luciérnagas de otros géneros para robar sus compuestos defensivos, lucibufaginas, que las Photuris no pueden sintetizar. Las hembras adultas imitan los destellos de cortejo de las especies víctima, atrayendo machos que devoran para obtener estas defensas químicas. Investigadores de la Universidad de Cornell publicaron en PNAS en 2018 que una sola hembra puede imitar hasta 12 patrones de destello de especies diferentes. Una asesina serial que roba armas químicas a sus víctimas. Dato 55. Las estrellas de neutrones que giran rápidamente, llamadas pulsares, emiten haces de radiación electromagnética desde sus polos magnéticos que barren el espacio como faros cósmicos. El pulsar más rápido, conocido PSR, JONAS 748, 2,4 AD, gira 716 veces por segundo, moviendo su superficie ecuatorial a casi un cuarto de la velocidad de la luz. Investigadores del Observatorio de Arecibo publicaron en Science que un objeto de 20 kilómetros de diámetro, más denso que un átomo, gira más rápido que una licuadora doméstica. Viene algo que el chocolate le hace a tu cerebro que explica por qué es adictivo. Dato 56. El chocolate contiene anandamida, un endocannabinoide que activa los mismos receptores cerebrales, CB1, que el THC del cannabis, produciendo una sensación sutil de placer y relajación. Pero investigadores del Instituto de Neurociencias de San Diego publicaron en Nature en 1996 que el chocolate también contiene dos compuestos que inhiben la degradación de la anandamida, prolongando su efecto. Tu cerebro recibe un cannabinoide natural del cacao, junto con dos inhibidores que multiplican su duración. Adicción leve, diseñada por la bioquímica de una semilla. Dato 57. Los incas construyeron puentes colgantes de fibra de ichu, una hierba andina trenzada en cables de hasta 30 centímetros de diámetro que soportaban el paso de llamas, cargadas cruzando gargantas de más de 40 metros sin madera ni metal. El puente de Huachaca, en Perú, se reconstruye anualmente con la misma técnica desde hace más de 600 años. Investigadores de la Universidad de Cambridge publicaron en Latin American Antiquity en 2019 que la ceremonia de reconstrucción involucra a más de 1000 personas. Dato 58. Las mantis religiosas hembras no siempre devoran al macho durante el apareamiento.
Estudios de campo muestran que ocurre entre el 13 y el 28% de las copulaciones según especie y disponibilidad de comida. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires publicaron en Behavioral Processes en 2020 que los machos decapitados durante la cópula eyaculan con mayor volumen porque la decapitación elimina el ganglio que inhibe parcialmente los movimientos copulatorios. La hembra mejora la inseminación removiendo el freno neurológico del macho. Datos 59. Tu oído derecho procesa el habla un 4% más rápido que el izquierdo, porque envía señales directamente al hemisferio izquierdo, donde reside el centro del lenguaje de Broca. Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles, publicaron en Science en 2004 que las personas retienen un 15% más de información verbal escuchada por el oído derecho. Por eso, inconscientemente, ofreces el oído derecho cuando alguien te habla en ambientes ruidosos, optimizando tu comprensión sin saberlo. Dato 60. Los cuervos del género. Corvus moneduloides de Nueva Caledonia fabrican herramientas con estilos regionales diferentes. Las poblaciones del norte producen herramientas con forma de gancho escalonado, mientras las del sur producen ganchos simples. Investigadores de la Universidad de St. Andrews publicaron en Biology Letters en 2018 que las diferencias se mantienen entre generaciones, transmitiéndose culturalmente como dialectos tecnológicos. Un ave con tradiciones de diseño industrial geográficamente diversas que se refinan generacionalmente como tecnología acumulativa humana. Suscríbete si tu cerebro sobrevivió a la primera mitad sin fundirse. Comenta cuál dato fue tu favorito. Dato 61. En 1854, la enfermera Florence Nightingale documentó que más soldados británicos morían de infecciones hospitalarias que de heridas de combate durante la Guerra de Crimea. Implementó protocolos de higiene que redujeron la mortalidad del 42 al 2%. Pero su contribución menos conocida es que inventó el diagrama de Rosa, un gráfico estadístico circular que usó para convencer al Parlamento con datos visuales. La madre de la enfermería moderna también fue pionera de la visualización de datos. Dato 62. Los delfines producen un silbido de firma único durante las primeras semanas de vida, que funciona como nombre propio que mantienen toda su vida. Investigadores de la Universidad de St. Andrews publicaron en PNAS en 2013 que cuando dos delfines se reencuentran después de años, intercambian sus silbidos como presentación. Además, copian el silbido de otro individuo para llamarlo a distancia como si gritaran su nombre. Un mamífero marino que tiene nombre propio inventado por sí mismo y que responde cuando lo llaman. Dato 63. Las cuevas de Waitomo, en Nueva Zelanda, albergan millones de larvas del mosquito Arachnocampa luminosa que producen bioluminiscencia azulada para atraer insectos hacia hilos pegajosos que cuelgan del techo como cortinas brillantes. Investigadores de la Universidad de Otago publicaron en Proceedings of the Royal Society, B, en 2019, que las larvas más hambrientas brillan con mayor intensidad, aumentando la producción de luciferasa proporcionalmente a su nivel de inanición. El hambre controla directamente el brillo de cada lámpara viviente. Dato 64. En el antiguo Egipto, los veterinarios del faraón podían ser ejecutados si un animal sagrado moría bajo su cuidado. Los gatos eran manifestaciones de la diosa Bastet, y matarlos incluso accidentalmente era penado con la muerte. Cuando un gato doméstico moría, la familia se afeitaba las cejas en señal de duelo. Investigadores del Museo Egipcio de El Cairo publicaron en Journal of Egyptian Archaeology en 2019 que se han encontrado más de 300.000 gatos momificados en un solo cementerio en Bubastis. Dato 65. Las luciérnagas sincrónicas del género. Photinus carolinus del Parque Nacional Great Smoky Mountains parpadean simultáneamente en patrones de 6 destellos seguidos de 6 segundos de oscuridad total. Miles de individuos se sincronizan sin líder usando retroalimentación visual de sus vecinos. Investigadores del MIT publicaron en Science Advances en 2022 que la sincronización tarda entre 6 y 12 minutos en propagarse desde un primer individuo, cuya identidad cambia cada noche como un director de orquesta involuntario y rotativo. Viene algo que sucede dentro del hielo de Groenlandia que guarda un secreto de 1 millón de años. Dato 66. En 2019 investigadores del proyecto EGRIP perforaron hasta la base del casquete de hielo de Groenlandia
a más de 2 kilómetros de profundidad y encontraron sedimentos con restos de plantas, semillas y materia orgánica debajo del hielo. Publicaron en PNAS, en 2021, que el análisis reveló un ecosistema de tundra con vegetación que existió hace menos de 1 millón de años, confirmando que Groenlandia estuvo libre de hielo recientemente en tiempo geológico. El hielo que creíamos permanente tiene menos de 1 millón de años. Dato 67. Las serpientes del género Chrysopelea del sudeste asiático se lanzan desde árboles y planean hasta 24 metros, aplanando sus costillas en forma de disco cóncavo que genera sustentación aerodinámica. Investigadores de Virginia Tech publicaron en Nature Physics en 2020 que la ondulación lateral que ejecutan durante el vuelo no es solo propulsiva, sino que genera vórtices que aumentan la sustentación un 40%. Sin la ondulación, caen como piedras. Un animal sin alas que vuela gracias a movimientos de natación en el aire. Dato 68. 13. El pan más antiguo del mundo fue encontrado en el sitio arqueológico de Shubaika, en Jordania, datado en 14.400 años. Investigadores de la Universidad de Copenhague publicaron en PNAS, en 2018, que los residuos de pan contenían trigo silvestre y tubérculos de chufa molidos y horneados en un fogón de piedra 4.000 años antes de que existiera la agricultura. Los cazadores-recolectores fabricaban pan antes de inventar la agricultura, desafiando la teoría de que el pan nació con el cultivo. Dato 69. Los cangrejos herradura. Limulus polyphemus llevan 450 millones de años sin cambios morfológicos significativos, sobreviviendo a las 5 extinciones masivas del planeta. Su sangre azul, basada en cobre, contiene amebocitos que se coagulan instantáneamente al contacto con endotoxinas bacterianas. Cada vacuna, implante y equipo intravenoso del mundo se prueba con su sangre. Investigadores del Woods Hole publicaron en Frontiers in Marine Science en 2019 que la industria extrae 500.000 de cangrejos anualmente. Dato 70. Las catacumbas de París contienen los restos de más de 6 millones de personas trasladados desde cementerios sobresaturados entre 1786 y 1860 organizados en pilas de cráneos y fémures a lo largo de más de 300 kilómetros de túneles bajo la ciudad. Pero investigadores de la Universidad de la Sorbona publicaron en Journal of Archaeological Science en 2019 que más del 90% de los túneles son inaccesibles al público y contienen secciones sin mapear donde exploradores ilegales, llamados catáfilos, se pierden regularmente. Viene algo que encontraron dentro del estómago de un mamut congelado de 40.000 años. Dato 71. En 2012, investigadores del Instituto Zoológico de San Petersburgo publicaron en Quaternary International que el mamut yuca, encontrado en Siberia con 40.000 años de antigüedad, tenía su estómago preservado con contenido identificable. Polen de más de 30 especies de plantas, semillas de juncos y fragmentos de hierba parcialmente digeridos. Los botánicos reconstruyeron el menú completo de su última comida y el ecosistema donde pastó. Un estómago congelado durante 40 milenios conservó un catálogo botánico de un mundo extinto. Dato 72. Las hormigas del género. Atas cefalotes del Amazonas producen antibióticos usando bacterias del género Pseudonocardia que cultivan en estructuras cuticulares especializadas. Los antibióticos protegen su cultivo de hongos del patógeno Scobopsis. Investigadores de la Universidad de Wisconsin publicaron en Nature Chemical Biology en 2018 que estos antibióticos biológicos muestran menor resistencia que los sintéticos, porque las hormigas coevolucionaron con los patógenos durante 50 millones de años. Medio centenar de millones de años de farmacología evolutiva supera a la industria farmacéutica moderna. Dato 73. En 1990, dos excursionistas encontraron un cuerpo momificado en los Alpes. Otzi, el hombre de hielo, con 5.300 años, llevaba un hacha de cobre, un arco, flechas con puntas de sílex y un botiquín con hongos medicinales, Fomes fomentarius y Piptoporus betulinus. Tenía 61 tatuajes sobre puntos de acupuntura y su última comida fue carne de íbice con cereales. El humano prehistórico mejor conservado del mundo llevaba medicina personalizada y tatuajes terapéuticos. Dato 74. Los elefantes tienen la capacidad de detectar tormentas a distancias de hasta 240 kilómetros, usando infrasonidos de los truenos que viajan por el suelo y que perciben con corpúsculos de Pacini
en las almohadillas de sus patas. Investigadores de la Universidad de Oxford publicaron en Animals en 2020 que manadas enteras cambian de dirección simultáneamente hacia zonas de lluvia predicha días antes de que sea visible. Un sistema meteorológico subterráneo de recepción que supera a las previsiones locales humanas. Dato 75. Las moscas del género Ephidra hyans del lago Mono, en California, pueden sumergirse y caminar bajo la superficie del agua hipersalina sin mojarse gracias a microvellosidades cutáneas que atrapan una burbuja de aire permanente alrededor de su cuerpo. Investigadores de Caltech publicaron en PNAS en 2017 que la burbuja resiste inmersiones de hasta 15 minutos y la mosca emerge completamente seca. Mark Twain escribió sobre estas moscas en 1872. Un insecto con traje de buceo observado por Twain. Viene algo que tu cerebro le hace a tu percepción del tiempo cuando estás aburrido. Dato 76. Tu cerebro estima el paso del tiempo usando la acumulación de señales dopaminérgicas en el estriado. Cuando estás aburrido, la dopamina disminuye y el contador interno se ralentiza, haciendo que cada minuto real se perciba como más largo. Investigadores de la Universidad de Duke publicaron en Current Opinion in Behavioral Sciences en 2019 que personas con menor actividad dopaminérgica basal sobreestiman duraciones temporales un 40%. Tu percepción del tiempo no es un reloj. Es un medidor de dopamina que se distorsiona por aburrimiento. Dato 77. En la antigua Grecia, los ciudadanos de Atenas usaban un dispositivo llamado cleroterión, una máquina de sorteo de piedra con ranuras para fichas de identificación que seleccionaba aleatoriamente a los jurados de los tribunales. Investigadores del Museo del Ágora de Atenas publicaron en Hesperia en 2019 que el mecanismo usaba bolas blancas y negras liberadas por un tubo vertical como generador de aleatoriedad mecánica. Los atenienses inventaron una máquina de lotería democrática en piedra hace 2500 años. Dato 78. Los peces del género Anableps tienen ojos divididos horizontalmente con dos pupilas y dos retinas independientes que ven simultáneamente sobre y bajo la superficie del agua. Investigadores de la Universidad de Exeter publicaron en Vision Research en 2020 que cada mitad tiene sensibilidad espectral diferente. La superior detecta mejor ultravioleta contra aves depredadoras y la inferior detecta mejor rojo para identificar presas subacuáticas. Un ojo dividido con dos cámaras calibradas para mundos diferentes simultáneamente. Dato 79. En 2016, investigadores de la Universidad de Toronto publicaron en Nature el descubrimiento de rocas de 3.7 mil millones de años en la formación Nubwagituk de Canadá que contenían microtubos de hematita consistentes con bacterias quimiosintéticas de fuentes hidrotermales. Si se confirman como biológicos, serían la evidencia de vida más antigua de la Tierra, indicando que la vida surgió apenas 800 millones de años después de la formación del planeta, cuando la superficie todavía era bombardeada por asteroides. Dato 80. Ahora mismo, tu cuerpo ejecuta más operaciones simultáneas que todos los servidores de Google combinados. Tu médula fabrica 3 millones de glóbulos rojos por segundo, mientras tu hígado ejecuta 500 reacciones y tus riñones filtran 1 litro de sangre. Tu sistema inmunológico destruye miles de células precancerosas cada hora sin pedirte permiso. Todo coordinado por un cerebro de 1,5 kg alimentado con la energía de 2 plátanos, usando instrucciones de 3.800 millones de años. Eres materia inconsciente organizada tan complejamente que despertó. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo imposible que eres estadísticamente. Comenta cuál dato te despertó.